directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcalde Díaz. Recibimos a nuestro hermano Pastor José Antón desde el Perú. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición grande para mí el poder estar por primera vez aquí en esta iglesia y verdad que estar al lado del pastor Antonino. Que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias por esas palabras del pastor hacia nuestro ministerio. Amados hermanos, nosotros venimos de allá de un pueblo pequeño, el pastor conoce, que se llama Parachique. Pertenecemos a una provincia muy próspera, que está avanzando bastante económicamente, provincia de Sechura, y allí venimos desarrollando nuestro trabajo. Nos hemos afiliado a USANA porque hemos visto, supimos primero de la visión que ellos tienen de expansión de lo que es la obra de Dios. Bueno, y quisimos ser socios en ese trabajo de crecer, desarrollarnos en la obra de Dios. Y aquí estamos, amados hermanos, como un soldado más para trabajar para el reino de Dios. Amén. Hoy día, amados hermanos, quiero compartir con ustedes, y ustedes tienen la amabilidad de buscar en sus Biblias. Hay un estudio que me ayudó mucho a mí y que estoy seguro a usted también le va a ayudar: el valor de las cosas pequeñas. El tema esta mañana. Los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a verlo en San Juan capítulo 6, versículo 9. Los que tienen su Biblia, San Juan capítulo 6, versículo 9. Amén. Y dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced reposar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces como querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Permítame tener unas palabras de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Es el tiempo de meditar en tu palabra. Bendice este momento. Señor, fluye a través de tu glorioso Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, porque algo tiene que suceder en esta mañana. Padre Celestial, yo me pongo en tus manos, Señor, para que haga lo que tienes que hacer. En el nombre glorioso de Jesucristo, Padre, nos reposamos en tus manos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana quisiera compartir con ustedes, les decía, el valor de las cosas pequeñas. A muchos de nosotros, hermanos, por nuestra naturaleza como seres humanos, no nos gustan generalmente partir de lo pequeño. Siempre aspiramos a las cosas grandes. Y quisiera en esta hora, hermanos, decirles de que todos los que aspiramos a un nivel de grandeza o los que aspiramos a cosas grandes, según los principios de la palabra de Dios, se empiezan con cosas pequeñas. Hay cosas pequeñas que tienen un valor intrascendente para bien y también para mal. Vamos a ver
cómo las cosas pequeñas pueden, en vista del punto de vista positivo, pueden llevarnos a situaciones de bendición. Y también hay cosas pequeñas que en negativo pueden ser tan perjudiciales y tan fatales para nuestra vida. En una oportunidad, Jesús tenía una campaña abiertamente, la gente estaba atenta escuchando la palabra de Dios. Estaban horas y algunos días escuchando la palabra que se olvidaron y no tenían tiempo de ir a sus casas para buscar qué comer. Y había que alimentarlos. Y había un problema aquí. No había pan para ellos. Y había entre los que estaban escuchando la palabra de Dios un joven. Y note usted, amado hermano, fue un muchacho el que estaba ahí con unos panes y unos peces. Él nunca imaginó, quizá nunca jamás pensó que iba a ser usado poderosamente en las manos de Dios para bendecir a tanta gente. A veces nos sentimos, hermanos, así tan pequeños, tan disminuidos, tan insignificantes, que no podemos llegar a pensar que podemos llegar a ser una gran bendición para muchos. O que lo que tú tienes no puede ser tan insignificante que no puede tener mayor valor. Pero aquí tenemos a un muchacho escuchando la palabra de Dios, con sus panes y sus peces allí. Pero como hizo falta, le dijeron, ¿podrías prestarnos tus peces? El Señor Jesús necesita los peces. Y cuando se lo dieron al maestro, Jesús oró por los peces se multiplicaron, sirvió para alimentar a mucha gente y aún sobró. Lo cual, amado hermano, muestra de que hay cosas pequeñas que podemos tener en nuestras manos que pueden ser de una gran bendición para muchas personas. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, aquí tenemos a un insignificante joven, a un insignificante muchacho que nunca pensó ser usado poderosamente para bendecir a mucha gente. Y yo quisiera contarles, amados hermanos, mi experiencia. Yo vengo de un lugar bastante humilde. Cuando pequeño me pusieron un sobrenombre porque tenía una boca bastante soez. Y siempre me decían de que me martirizaban diciendo que nunca sería nada. Cuando llegué a la secundaria, siempre me sentí subestimado, mi autoestima estaba por los suelos. Solamente, amados hermanos, mi vida así da un giro cuando yo le entrego mi corazón a Dios. Cuando le entrego mi corazón al Señor, la iglesita donde congregamos éramos tan pocos que nunca pensé que terminaría predicando la palabra de Dios. Éramos tan pocos que no había quien barra. Yo cogí la escoba y por ahí empecé, hermanos, a hacer cosas que nunca hacía. Y me fui dando cuenta poco a poco que Dios allí me necesitaba. Pasaron los años y Dios poco a poco empezó a usarme. Terminé la secundaria y así, hermanos, fui escalando hasta que Dios, por su misericordia, me permitió después tener una profesión a la cual he tenido que dejar para dedicarme ahora a las cosas de Dios. Y me doy cuenta, mi amado hermano, les puedo afirmar con convicción y por experiencia que Dios hace cosas grandes usando cosas pequeñas. Gloria a Dios. Así que si hay jóvenes aquí que aspiran a la grandeza, pues empecemos por abajo, empecemos por allí, porque Dios, hermanos, tiene lugares de gloria para cada uno de nosotros, pero vayamos de a pocos, que Dios quiere llevarnos de nivel y de gloria en gloria. Lo que tú tienes, pon en la mano de Dios, tu economía, tus talentos, tu profesión, todo lo que esté en tus manos, hermano amado, puesto en la mano de Dios. Dios, ¿qué no puede hacer? Y estoy sorprendido. Le estaba compartiendo al pastor Antonino, siempre aspiraba a tener un colegio. Tenemos, gracias a Dios, hermano, bueno, esta es una enorme iglesia, el doble de la que tenemos nosotros. La ventaja que nosotros tenemos hacia arriba. Y siempre aspiramos a tener un colegio. Y un día en el segundo piso sube el pastor Antonino y él sabía que yo era profesor
y me dice estas palabras. Me dice: Antón, ¿tú eres profesor? Y yo le digo: sí. ¿Y no tienes un colegio? ¿No puedes poner un colegio acá? Hermanos amados, eso fue un hincón. Me dolió. Me dolió, porque era cierto, pues, ¿no? Hay gente, hermanos, que no son ni profesores, que no tienen, hermanos, y son promotores y dueños de varios colegios sin tener una pizca de lo que es pedagogía. Y yo lo soy, y a mí me encanta enseñar. Entonces, mi amado hermano, eso me lo dijo, hermanos, el año pasado cuando fue la primera vez. Ese mismo año, ese mismo mes empecé a mover los papeles, presenté los documentos, y el año pasado, amados hermanos, de esa iglesia, hermanos, tan pequeñita que Dios ha levantado allí, 300 alumnos han llegado a nuestro colegio. Gloria a Dios. Y gracias a Dios, amado hermano, porque hubo un hombre que Dios utilizó para inspirar y para decir: tú puedes hacerlo, hazlo, porque Dios está contigo. Así que, amados hermanos, verdad que y yo estoy maravillado, sorprendido, me estoy rodeando con gente que inspira, gente que te motiva y gente que le cree a Dios. Yo quiero ser siempre compañero de esa gente que me motiva y que me dice: sigue adelante, porque hay cosas por hacer. Gloria a Dios. Dios haciendo cosas grandes, utilizando cosas pequeñas. Cuando Dios le pregunta, hermanos, el Señor le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Nunca sabía Moisés la importancia de esa vara. Una vara. Y usted sabe lo que pasó con esa vara. Se abrió el Mar Rojo. Cuántas señales y milagros acontecieron. Porque Dios es experto haciendo cosas grandes, utilizando cosas pequeñas. Vamos a ver, amados hermanos, los que tienen sus Biblias, en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Dice la palabra del Señor. Aquí hay el caso que usted debe conocer, el caso de una viuda. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 17, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta allí, hermanos, esta palabra del Señor. Aquí vemos, mi amado hermano, a una viuda. Y es sorprendente, amados, cómo Dios hace sus cosas rompiendo toda lógica. Se suponía, hermanos, que eran tiempos de hambre y que su siervo, su profeta, su ungido, debía ser alimentado y sostenido. Y Dios no lo manda, hermanos, a los poderosos de la tierra, a los que tenían mucho, sino lo envía a una viuda pobre que según ella misma testifica, apenas le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. Esta mujer estaba dando sus últimos pasos de supervivencia y había perdido toda esperanza
de sobrevivir porque eran tiempos de hambre, no había de dónde sacar más harina, ella no tenía un hombre que respalde su economía. Y dijo ella, iba a recoger 2 leños, preparar una torta, cocerla y luego dejarnos morir. Pero hermanos, vuelvo a repetir, Dios que rompe toda nuestra lógica, porque para Dios, mi amado hermano, no existe la lógica. ¿Cómo es posible que una persona con cáncer, que los médicos utilizando toda la tecnología dictaminen y te sentencien y digan no hay solución, no hay salida? Esa es la lógica. Pero Dios rompe toda nuestra lógica y un hermano sencillo y humilde puede ir y orar por un canceroso y ese canceroso ser sanado. Porque Dios rompe toda lógica. Porque Dios es capaz de hacer cosas grandes utilizando cosas pequeñas. Y aquí tenemos a una viuda que recibió el encargo de Dios de sostener al profeta, al único hombre que quedaba en aquellos tiempos, hermano, con temor, con reverencia, que proclamaba el nombre de Dios en los tiempos de apostasía y de maldad. Y Dios le escoge a ella para que ella sostenga el ministerio de este hombre. Cuando ella obedece lo que el profeta le dice, utiliza su poquito de harina y su poquito de aceite para alimentarlo al hombre. Ella hace uso de una fe que quizá nunca tenía. Ella creyó en la palabra del profeta, en la palabra de Dios, utilizó su harina, utilizó el aceite, alimentó al hombre de Dios. Y cada día que ella iba a ver el lugar donde estaba la harina, y ahí había, nunca escaseó la harina ni el aceite. Porque Dios hace cosas grandes utilizando cosas pequeñas. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que, con qué tú podrías honrar a Dios? ¿Te has puesto a preguntar, amado hermano? Siempre hay una forma de cómo querer agradar a Dios. Siempre las personas que aman a Dios están en su corazón dispuestas para ver qué hacemos, de qué manera puedo honrar al Señor. A mí me sorprende encontrar a muchos hermanos que siempre están pensando, trayendo sus cositas, sus ofrendas, porque quieren agradarle al Señor de alguna o de otra forma. Siempre vas a encontrar, mi amado, una forma de agradarle. Y lo poco que tengas, como la viudita que llegó al templo y su única blanquita, su única monedita que tenía, la trae y la pone en la mano del Señor. Esa viuda, amado hermano, nunca fue desamparada, porque Dios premia a los que con fidelidad y con mucho amor siembran en su obra. Así que, amado hermano, nunca te desanimes, nunca te sientas empequeñecido por lo poco que puedas tener o por lo poco que creas ser, porque Dios usa las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. El nombre de, amado hermano, de esta viuda ha quedado para siempre registrado aquí en la Biblia, porque ella tuvo fe, creyó en un Dios grande, en un Dios poderoso. Amén. Gloria a Dios. Mire, Dios está utilizando cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Vamos, hermanos, a la Biblia y miren lo que dice Jesús en Mateo 27, 17. Mateo capítulo 17. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 17, Mateo capítulo, a ver, Mateo capítulo 13, hermanos. Capítulo 13, versículo 32. El versículo 31 en adelante dice la palabra del Señor. Otra parábola le refirió diciendo, Mateo 13, 31, hermanos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas
y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo no conozco, hermanos, el grano de mostaza, pero la Biblia destaca que es tan pequeña que cuando crece se hace grande, la más grande de las hortalizas. Y Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Miren la fe que se premia. No es la fe grande que uno a veces puede tener, hermanos, en orar para que se produzcan grandes milagros. La fe que muchas veces, hermanos, nos desafía es esa pequeña fe que tenemos. Yo quisiera en esta hora dirigirme a mis hermanos que quizá no tienen ese don de sanidad, no sienten que no tienen dones sobrenaturales y tienen temor a veces de orar por un enfermo porque no saben si algo sucederá. Pero ¿sabe lo que dice Jesús? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, un poquito de fe. Esa fe pequeña que podemos tener es suficiente, hermanos, para que Dios pueda hacer cosas grandes. Si tú te animas, te desafía el poco de fe que tienes puesta en las manos de Dios, algo grande va a suceder, porque Dios hace cosas grandes utilizando cosas pequeñas. Amén, hermanos. Cuando usted se entrega a Cristo, usted le recibe por fe. Usted ya es una persona de fe porque nadie vio a Jesús. Pero sin embargo, recibimos a Cristo por una acción de fe. Por eso le decimos a las personas, haga usted la oración de fe. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted se regocija, se alegra y hay una fe en usted. Hay que activar esa fe. Y la fe, mi amado hermano, es algo que se puede medir. Lastimosamente, no todos tenemos el mismo grado de fe. Hay personas que cuando tenemos un dolor, y yo tengo estos hermanos en mi iglesia, tienen un dolor y dicen, no, Dios me sana, y oran y Dios los sana. Y hay personas que tienen un dolor, se toman una Andalgina, una aspirina y se sana. Los dos tienen sanidad utilizando medios distintos. Uno tuvo una fe más grande, no es que el otro pecó, pero hay quienes desarrollan un más alto grado de fe. Pero ese poquito de fe que tienes no quiere decir que no valga, tiene su valor. Y recuérdalo bien, así lo enseñó Jesús. Si tuviera fe como un grano de mostaza, puede crecer y desarrollarse. Y ese grano, esa fe tan pequeña que tienes, puesta en la mano de Dios, hermano, ¿qué cosas no puede hacer Dios contigo? Pero hay que, mi amado hermano, llegar con esa disposición humilde delante de Dios. Y Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. No tengo tanta fe. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, no tengo? Yo siempre, hermanos amados, que me han dicho para orar por muchos enfermos, digo, Señor, no tengo este don de sanidad. No sé si algo ocurrirá, pero he orado. Hace poco les cuento una experiencia. Estaba en la dirección del colegio y llega una señora, una hermana apartada. Tenía muchos años alejada de Dios y tenía a su hijo estudiando ahí. Y le digo, hermana de mi alma, ¿cuándo regresas a la iglesia? Te veo triste, te veo mal, mira, ¿qué pasa contigo? Y en ese instante se pone a llorar. Ha prosperado económicamente esta hermana, pero su vida espiritual está por los suelos. Y llorando ella me dice, pastor, ore por mí, tengo cáncer. Le han detectado cirrosis. En ese momento le digo, hermana, no te rindas. No sé, hermanos, algo me inspiró, me motivó, me levanto, le digo, no te rindas. Estaba llorando, no te rindas. Esta es una batalla que vamos a pelearla juntos. Así que me levanté y le digo, vamos a orar. Se quiso poner de pie, no te pongas de pie, quédate. Y empecé a orar. Hermanos, amados, les confieso, oré con tanto fervor, con lágrimas, hermanos. Le pedí a Dios que hiciera un milagro en esta mujer, que la sane, que la restaure, que le devuelva. Porque cuando en mis tiempos, cuando en años atrás estábamos levantando la casa de Dios, esta mujer, ¿qué no hizo, hermanos amados? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo se dedicó? Pero el diablo, hermanos, enemigo de nuestra felicidad, le puso trabas a través de su esposo. Esta mujer se alejó. Y ahí estaba, pobre, rendida, con un cáncer. Oré por ella. Se fue. Ha empezado a congregar. Y un día de estos me llama y me dice, pastor, tengo una tía que está en un hospital y quiero que vaya a orar.
Y quiero que vaya a orar usted, me dice, porque usted oró por mí y ya no tengo nada, me dice, pastor, y estoy sano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo, hermanos, indigno de estas cosas, no me queda otra cosa sino agradecerle a Dios. Los pastores tenemos que utilizar todos los recursos para desarrollar la obra de Dios. Pero que yo sepa, mi amado hermano, siempre no me he considerado un hombre con esos poderes de sanar, hacer obra de sanidad. Pero muchas veces Dios honra ese poco de fe que tenemos y hace cosas grandes. Así que, mi amado hermano, le animo a que haga lo que siempre le animo a mis hermanos a que lo hagan. A veces visitamos hogares y encontramos a una mujer que dice, por favor, ore por mí, mi hijo está con fiebre, mi esposo no tiene trabajo, hay una enfermedad. Y decimos, sí, vamos a orar. Y registran el nombre y a veces llevan a la célula a orar ahí, pero no se atreven nadie a orar en ese momento. Y sabe, mi amado hermano, yo le animo a que usted haga algo. Cuando usted llegue a un hogar o encuentre una familia, un hermano, una familia, atrévase a usar ese poquito de fe que tiene. Usted encuentra a alguien, hermano, ahí enfermo, de necesidad, no espere traer al pastor o a los hermanos más ungidos. Atrévase a probar su fe, permítame orar. Y dígale, permítame orar. Hermano amado, algo va a suceder, algo va a pasar, porque ese poquito de fe, Dios lo va a premiar. Dios va a hacer cosas grandes con ese poquito de fe que tiene. Amén. Algo va a pasar. Así que, mi amado hermano, empiece a probar su poquito de fe que tiene. Y algo va a suceder. Y después escuchará testimonios. ¿Quién? Y después le van a traer una familia entera. Venga, ore, ponga sus manos, porque ese día que oró usted, algo sucedió. Dios va a honrar su palabra, va a glorificar su nombre utilizando. Hay cosas pequeñas que puestas en la mano de Dios, Dios nos hace cosas grandes. Pero también hay cosas pequeñas en el plano negativo, hermanos, que pueden traer consecuencias desastrosas y pueden ser fatales. Vamos a abrir nuestra Biblia a los que tienen allí en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10, 1. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 10, 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra vez, las moscas muertas traen mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, hablemos ahora de las pequeñas locuras. Hay personas muy sabias, muy honorables, personas muy cuerdas que sin medir la consecuencia de sus actos, pequeñas locuras pueden traer grandes consecuencias. No sé, amado hermano, si a usted le ha pasado. Cuando recién me junté con mi esposa, tuvimos algunos choques por algunas palabras que yo le decía y a veces no con una mala intención, pero a veces ella lo interpretaba mal. A veces ocurre, y esto le pasó a nuestro presidente de la República, Alan García, muchas veces cometí exabruptos en una marcha. Había un desfile en la capital a favor del partido de gobierno y había uno que iba delante de él, con una haciéndole barra, haciendo eco en la marcha que él llevaba, pero le iba estorbando y el presidente iba ahí ya molesto que este hombre iba adelante y le da una patada así. Con tan mala suerte que los camarógrafos, la prensa, todo filmó ese momento y aún con el ceño fruncido cuando lo patea y lo sacan todos los periódicos, hermanos. Es la patada más célebre que hubo ese año.
ese pequeño acto de locura de nuestro presidente sirvió, hermanos, para que todo el mundo haga una historia, para que en nuestro país se juzgue cómo una persona puede perder la ecuanimidad en un segundo, puede cometer un acto de locura y traer su nombre abajo. Amado hermano, dice la Biblia que nosotros debemos dejar nuestro control al Espíritu Santo, que Dios tiene que controlar nuestras acciones. Pero cuidémonos, amados, que no sea que un acto de locura, que un acto desprevenido, por el hecho, mi amado hermano, de a veces descuidar la oración, dejar de congregar, dejar de leer la Biblia. Hermanos, estas cosas menguan nuestro rendimiento espiritual y cuando menos pensamos, estamos haciendo o cometiendo actos que nos van a poner en aprietos y ponen nuestro nombre en entredicho. Pequeños actos de locura son como las moscas, dice la Biblia, que traen mal olor al perfume. Pequeñas cosas que traen consecuencias fatales. Si la iglesia, hermanos amados, no repara, si el cristiano no repara en estos pequeños detalles, pueden venir problemas, hermanos, que vamos a lamentarlo siempre. Hay algo más en Cantares capítulo 2 versículo 15, ahí nomás muy cerca, en el libro de Cantar de los Cantares. Dice la palabra del Señor, Cantares 2 versículo 15, dice la Biblia: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Voy a leer una vez más, dice cazadnos, pero cazadnos ¿qué? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Según lo que dice este pasaje, dice hay que atrapar, hay que capturar, hay que coger las zorras pequeñas, porque estas zorras pequeñas son las que arruinan las plantas de la vid y se traen abajo las viñas. No son las zorras grandes las que traen el desastre como lo traen las zorras pequeñas, y hay que atraparlas. Hermanos, hay cosas pequeñas que arruinan familias, hogares, traen abajo honras. Un pequeño chisme. Y dicen que en América Latina, hermanos, lo que dice la Biblia, la maledicencia está tan extendida, el hablar mal de las demás personas es tan común, que a veces se nos ha hecho crónico, hermanos, de hablar mal con facilidad de las personas. A veces empieza como algo sencillo, pero cuán grande bosque enciende una pequeña llama. ¿Cuántas familias han sentido el impacto, hermanos, de una calumnia, de una difamación? Y empieza como algo sencillo. Así como Dios usa cosas pequeñas para hacer cosas grandes, el diablo también es experto utilizando las cosas pequeñas puestas en sus manos para traer abajo a muchas familias. Hay iglesias que se han venido abajo por cosas pequeñas. Cuando la iglesia ha ido permitiendo la introducción de la mundanalidad como cosas que aparentemente entraron por algún espacio que les hemos dejado. Conozco el testimonio de una iglesia en nuestro país, Guadalupe. Una iglesia con un fuego, hermanos, tremendo. Ahí llevaban locos, enfermos, todos salían sanados. Y una iglesia con gente muy sencilla y humilde, que eran de esa escuela que deja nuestro hermano Gille Ávila, de oración y ayuno. Entonces, amados, esta iglesia tenía líderes, diáconos de oración, hermanos, que le creían a Dios y empezaron a ser usados poderosamente por Dios. Pero ¿sabe lo que pasó con estos hermanos? En la medida que Dios empezó a usarlos, en la medida que el Señor empezó a glorificarse utilizándolos a ellos, a estos hermanos les fue creciendo poquito a poco el pavo real, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Que esto no ocurre entre nosotros. Y escúchenme bien los oficiales, los líderes de la iglesia. Hermano, cuanto más nos usa el Señor,
más humildes somos. Porque por ahí se mete esa zorra pequeña de la soberbia, del orgullo. Y esta iglesia, mi amado hermano, se vino abajo. Poco a poco entraron los malos testimonios, se metió la inmoralidad, se metió el diablo, hermanos, y trajo abajo. Esas iglesias se cerraron de ser iglesias poderosas de fuego. Porque, hermanos, esas zorras pequeñas nos van afectando hasta que nos destruyen. Una pequeña mentira, un pequeño acto de orgullo, de soberbia, o como también, amados hermanos, ocurre con los celos. ¿Cuántos tenemos celos? Jesús tenía celo santo por la casa de Dios. El celo de tu casa me consume. Pero existen celos enfermizos también. Hombres que celan a sus esposas sin causa. Bueno, aunque hay un pensamiento que dice que quien no cela no quiere, no ama. Todos de alguna manera sienten celo por su pareja. Bueno, hay un nivel. Pero existen, hermanos, celos totalmente enfermizos, que de tal manera que hay hermanos que no pueden saludar a ciertos hermanos porque el mal pensamiento se llena. Una zorra pequeña que se mete en el corazón del hombre le puede hacer tanto daño hasta arruinarlo y llevarlo al mundo y programarlo para llevárselo definitivamente al infierno. Hay cosas pequeñas que tienen consecuencias fatales. Otra zorra pequeña, amados hermanos, es la avaricia. A veces empieza, mire, todos tenemos el anhelo de prosperidad. Todos queremos desarrollar y es algo natural, hermanos, que todos anhelemos progresar, desarrollar. Y es más, el propósito de Dios es eso, hermanos, que crezcamos. En la Biblia está llena de ilustraciones de crecimiento y eso debe ser inspirador en jóvenes, en familias que aspiren a algo mejor, que jóvenes aspiren a tener una carrera, una ocupación, un trabajo digno. Todos debemos aspirar a vivir mejor, hermanos. Es natural, es de Dios eso. Sin embargo, muchas veces queremos lograr muchos propósitos utilizando medios ilícitos. Y a veces utilizamos recursos ilegales o perversos para obtener ganancias. Y nos gana la avaricia, la codicia. Empieza con algo pequeño. Usted sabe, mi amado hermano, y a ustedes, como fieles creyentes, les animo, amados hermanos, a que seamos, dice la Biblia, que si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. En nuestras ofrendas y en nuestros diezmos, hermanos. Hay hermanos que dicen, yo no doy porque gano poco, tengo poco. Si hoy quien gana $20 no es capaz de dar sus diezmos, que son $2, cuando gane $2,000 se le va a hacer más doloroso dar $200 de diezmo. Es que si no eres fiel en lo poco, Dios nunca te pondrá en lo mucho. Pero hay quienes aún dicen, bueno, me hace falta esto. Y en su codicia, sabiendo que Dios les, a veces en la palabra Dios nos habla, nos revela que tenemos que darlo, no lo damos. Y por ahí vamos, hermano. Y vemos a otras personas que van desarrollando y van prosperando, como que nos gana la envidia. Y a veces utilizando artimañas o medios ilícitos queremos igualarlos o superarlos. Cuidado, mi amado hermano, con esas cosas pequeñas que nacen en el corazón y luego se hacen como cáncer y generalmente degeneran en una muerte espiritual. El chisme es otra cosa pequeña. No sé si pasa acá, pero allá en nuestro país, hermano, estas cosas se dan. Empiezan con el cuchicheo. Ya te fijaste en el hermano, en la hermana, y eso ocurre aún dentro de la iglesia. ¿Te fijaste cómo se peinó la hermana? El vestido que trajo, los zapatos. Y empiezan por ahí. Y eso se hace una cultura de chisme. Cuando menos pensamos, hay asociaciones, círculos de chismosos dentro de la iglesia. Y empieza como cosa pequeña. Y no se dan cuenta, hermanos, que el diablo está utilizando esas cosas pequeñas para hacerlo después una institución. Que Dios nos libre de esas cosas. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso? Gloria a Dios. En 1 Corintios, capítulo
1, versículo 26. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo lo siguiente. Primera de Corintios 26. Primera de Corintios 1, 26, perdón. Dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese, mi amado hermano, lo que hace Dios. Él, Jesucristo, cuando aparece en la escena de la historia, hermanos, no fue a buscar a los más poderosos, a los más entendidos, a los más sabios. Se fue a unas humildes aldeas como Galilea, Nazaret, y encontró pescadores, gente sencilla, hermano. Nosotros vivimos en puerto. Para Chica un puesto, vive frente al mar. Y no existe un puerto donde la gente sea bien culta, hermanos. El pescador por su naturaleza es tosco. El pescador por la naturaleza, en los puertos, hermanos, las personas que viven dependiendo del recurso de la pesca, hermanos, tienen un estilo de vida así, que le digo, bastante suelto. Y así era Pedro. Pedro, Juan, Jacobo, pescadores. Tenía ese estilo de vida y así lo revela en la palabra. Yo no encuentro, mi amado hermano, un hombre tan audaz, tan intrépido, pero que a cada momento está cometiendo errores como Pedro. Pero a ellos escogió el Señor. En ellos se fijó el Señor para irlos puliendo, cada vez perfeccionando, ahí cometiendo errores, pero el Señor allí con paciencia para mostrarle al mundo lo que Dios es capaz de hacer con las personas. Y la Biblia dice que lo necio del mundo, lo vil del mundo, eso ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Amado hermano, usted puesto en la mano de Dios, ¿qué no puede hacer Dios con usted en su vida? Pero déjese pulir, por favor, por el Señor. Damos gracias a Dios que cuando venimos a la iglesia, amado hermano, Dios empieza a tratar con nuestra vida. Y nuestra vida nunca más llega a ser la misma. Jamás. Jamás. Dios empieza a hacer algo, hermano, y nos va perfeccionando, nos va puliendo. Yo le decía al principio que a mí me atormentaban cuando me ponían un sobrenombre porque yo era muy soez, muy vulgar. Y quizá, hermano, en mi familia no estaba que algún día yo pudiera predicar la palabra del Señor, que Dios pudiera usarme de esta manera. Pero solamente Dios es capaz de hacerlo, hermanos. Ahora yo le digo a usted, póngase en las manos de Dios, porque Dios tiene grandes cosas para usted, iglesia del Señor. Ahora, lo vil del mundo, lo necio del mundo lo escoge Dios, pero ¿para qué? Para dejarte así como eres. Porque la tendencia de muchas personas es decir, bueno, así soy, así es mi forma de ser y así voy a morir. No es así. Dios tiene para nosotros una nueva vida. La Biblia declara, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Amén. Así que por eso tenemos hermanos renacidos, gente que cambió en sus modales, que cambió en su forma de hablar, en su estilo de vida. Cuando comparto esta bendición con mis hijos, hermanos, es una bendición, siempre comparto con ellos. Y cuando estamos a la mesa les hago ver cómo me hubiera gustado, le digo yo, haber nacido en un hogar cristiano. No tuve esa bendición. Yo me convertí a los 16 años, cuando el alcohol había hecho mucho efecto en la vida de mi padre. Y fue una riña que tuvieron mis padres. Mi madre ya no soportó más, lo botó a mi padre porque todo lo que ganaba se lo gastaba en el alcohol. Y mi padre tuvo que salir de la casa hasta que un día regresó con una Biblia. Alguien le compartió el evangelio. Cuando él regresa, me gustó eso, lo que hizo mi papá, porque aún yo testifico
hermanos, de que a la cantina donde mi padre tomaba, en el bar donde estaba, yo tenía que ir y sacarlo a mi padre y traerlo a casa. Pero cuando mi padre dio ese paso de fe y recibió a Jesucristo en su corazón, también empecé a caminar con él. Y a los 16 años, Dios hace una transformación total, no solamente en mi vida, sino en toda nuestra familia. Y podemos testificar confiadamente, mi amado hermano, que somos realmente nuevas criaturas en Cristo. Por eso, si hay personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué está esperando? Una nueva vida le espera. Hay bendiciones grandes para las familias si es que le entregan su corazón al Señor. No hay mejor experiencia en la vida, hermanos, que tenerlo a Él. Que nos falte todo, menos Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, si decimos que Dios usa al humilde, al pobre, para avergonzar a los fuertes, que Dios utiliza a lo necio y lo menospreciado, miremoslo reflejado en los apóstoles. Ellos nunca más fueron los mismos. Con la venida del Espíritu Santo, Pedro nunca más fue el mismo. Ya no era el Pedro cobarde que le negaba. Ya no eran los discípulos tímidos, temerosos, que cuando oraban por los enfermos, estos no se sanaban. Algo sucedió después que Jesús se fue y ellos fueron investidos de poder. Ya no eran los mismos, ya no eran, aunque los romanos, los intelectuales de ese entonces decían, estos son vulgares pescadores. Siguen siendo vulgares. Para la gente podemos seguir siendo lo mismo, pero para Dios no. Somos nuevas personas, hermanos, y así vemos en los apóstoles reflejados una nueva persona, una nueva vida en ellos. Así que una nueva vida te espera si pones, hermano amado, toda tu confianza en el Señor. Y dice finalmente, amados hermanos, la palabra del Señor. Los que tienen sus Biblias, por favor, vámonos a San Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículo 14. Dice la palabra de Dios ahí: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado. Al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil,
echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, hermanos, vemos la grandeza del usar las pocas cosas que Dios pone en nuestras manos. Hermanos, el siervo inútil recibe un talento, lo esconde. El que recibe 2 lo trabaja. El que recibe 5 lo hace producir. Y cuando el Señor viene, empieza a darle el premio conforme a cada uno ha recibido. Yo no sé qué cosas Dios está poniendo en tus manos. Qué cosas pequeñas está poniendo Dios en tus manos. Porque Dios lo que quiere es reproducirlo. Pero si tú lo que tomas, lo retienes, lo guardas, te conviertes en siervo inútil. Dice el Señor, siervo malo y negligente. Los negligentes no usan las pocas cosas que Dios les da y los ponen al servicio de las cosas de Dios. Tu vida, tu talento, tu ministerio, tus dones, es tiempo de ponerlos al servicio del Señor. Esta iglesia es una iglesia con una gran visión que requiere de grandes hombres, de grandes mujeres. Y Dios quiere utilizarlos a todos, sin excepción. El propósito y el plan de Dios, hermano, no es utilizar siempre a los más antiguos, a los más grandes. Dios está pensando también en los pequeños. Está pensando en los nuevos. Y aún en ti, mi amado amigo, que no tienes a Cristo en tu corazón, pues Dios tiene algo grande reservado en esta iglesia para llevarte a muchos niveles de gloria. Aleluya. Pero pon las cosas pequeñas que Dios ha puesto en tus manos, ponlas en las manos del Señor. Esa debe ser nuestra oración cada día, hermanos. Señor, mi vida, lo que tengo, todo lo que me has dado, aquí está. Úsalo para tu gloria y honra. Y verá, mi amado hermano, Dios se va a glorificar y te va a usar de una manera poderosa que la mente humana, nuestra mente humana no lo va a comprender jamás. Solamente un Dios maravilloso que hace cosas extraordinarias usando personas ordinarias. Solamente Él es capaz de hacerlo. Que Dios me lo bendiga y pónganse de pie, amados hermanos, en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de oración. Amén. No sé si alguien se siente motivado en pasar a este lugar para orar, poner nuestra vida en la mano de Dios. Si algún amigo nos visita y quisiera entregar su corazón a Dios, también hay un lugar para usted. Pero en esta mañana vamos a entregar toda nuestra vida y todo nuestro ser, lo pequeño que somos, en la mano de Dios. Y que Dios, a partir de allí, hermano, si ya nos está usando, pues que nos siga utilizando. Y si aún no lo ha hecho, pues Dios seguirá haciendo cosas grandes y maravillosas. Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre, he compartido tu palabra. Y sé que tú eres un Dios que haces cosas grandes y maravillosas, utilizando lo poco que tenemos o lo pequeño que somos. Usaste, Señor, a hombres insignificantes y los llevaste, Señor, para ser reyes, para ser hombres de poder y de unción. Padre, en esta mañana, a los que has tocado, a todo aquel que escuchó tu palabra, aquel que recibió esta palabra, Señor, que sea motivado, Señor, a vivir dependiendo, Señor, de ti. Que lo poco o lo mucho que pones en nuestra mano siempre, Señor, sea usado, encauzado para tu gloria, para tu honra. Y aquí nos tienes, Señor. Todo lo que me has dado, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Úsanos, Señor. Úsanos, Padre. Estamos en tus manos preciosas. Y siempre, Padre, aquí nos tienes como soldado para trabajar en tu viña, para trabajar en tu obra. Recibe, Señor, ese poquito de fe que hoy
aquellos que no les sobra la fe, pero su poquito de fe lo ponen en ti, y sabrán poner sus manos sobre los enfermos y habrán sanidades, y usarán ese poco de fe para levantar a los hermanos que están desalentados. Usarán, Señor, aquel potencial que tienen guardado y se darán cuenta que pueden ser grandes en tus manos. Bendice esta iglesia, el ministerio pastoral de esta congregación. Y gracias, Señor, por darnos el gozo y la bendición de estar aquí, de venir y aprender y llenarnos más y más de ti en este lugar. Gracias, Dios Todopoderoso. Llévate la gloria, la honra, la alabanza y la adoración que solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y a su nombre. A su nombre. Que el Señor le bendiga, amados. Dios le guarde. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.